Hola a todos, mi nombre es Laura Meneses. Quisiera en esta oportunidad mostrarles un poco del proyecto que he realizado para la asignatura Introducción a la Ciencia de los Datos, que básicamente consiste en el desarrollo y evaluación de un algoritmo para la identificación de factores de riesgo retrospectivos en conductas suicidas, específicamente en la población del departamento de Caldas. Y para ello quisiera dividir esta presentación en cuatro momentos. El primero de ellos para contarles un poco del planteamiento del problema y su justificación. Luego hablar un poco de la metodología o técnicas que he implementado para el desarrollo. Seguido los resultados y finalmente algunas conclusiones. Bueno, primero que todo, quisiera darles algunas cifras. Resulta que según la Organización Mundial de la Salud, en América se registran 100.000 muertes anuales a causa del suicidio. Y según el DANE, el número de defunciones por suicidio en Colombia entre los años 2005 y 2014, yéndonos unos añitos atrás, fue de 21.415 muertes, donde el departamento de Caldas tiende a representar gran parte de estas cifras. Bueno, pues resulta que el suicidio, si bien se ha convertido en un grave problema de salud pública, es un tema que aún está rodeado de muchos estigmas y mitos, y lo que hacen es que impiden a las personas a que busquen ayuda. Entonces, por todo esto, la prevención del suicidio no se aborda correctamente, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Entonces, el desarrollo de este proyecto busca evidenciar algunas características sociodemográficas de la población caldense, dando respuesta a algunos interrogantes como cuál es la ocupación que mayor índice de suicidio presenta, a qué EPS pertenecían esas personas, en qué municipios están siendo más incidentes este tipo de hechos, cuál era el estado civil de las personas que más reportaron casos de suicidio. Y entonces, buscando con todo esto identificar factores de riesgo, que si bien el análisis es retrospectivo, o sea, la base de datos es de hace unos años, se espera pueda ser útil para ejecutar mecanismos de prevención al ser estos como unos patrones que año tras año tienden a repetirse. Bueno, primero que todo, la base de datos con la que he trabajado fue los suicidios del 2010 al 2017 del departamento de Caldas, y la fuente de donde la he obtenido fue datos abiertos, datos.gov.co. Bueno, y llegados entonces a la metodología, el primero y más largo de los pasos del desarrollo del proyecto ha sido la limpieza y la normalización de todos los datos. La base de datos inicialmente constaba de 445 registros, que la verdad no eran muchos, pero sí tenía muchos atributos, 105 atributos. Bueno, entonces para la limpieza lo primero que realicé fue la selección de atributos relevantes, y para ello, primero que todo, identifiqué el objetivo o más bien la pregunta que quería hacerle a los datos, para pues de esa manera poder distinguir qué variables me resultarían útiles. También en base a identificar cuáles eran esos atributos cuyos registros en su mayoría, em, más del 50% eran missing values, para poder suprimir de esa manera la variable. Existían además muchas columnas que contenían la misma información como de manera diferente. Por ejemplo, cómo ocurrieron los hechos y mecanismo de suicidio eran dos columnas diferentes, pero que básicamente explicaban lo mismo, solo que como que en una distinta nomenclatura. Entonces, de esa manera, finalmente la base de datos quedó de 445 registros y 12 atributos. Bueno, seguido realicé la decodificación de los datos, y resulta que algunas variables estaban codificadas. Entonces, con la ayuda de la herramienta Power Query de Excel, lo que hice fue transformar todos esos datos numéricos a categóricos. Entonces, luego de encontrar, por ejemplo, el tipo de codificación para los departamentos y municipios en Colombia, reemplacé esos códigos de la manera que lo ilustro en la imagen, que por ejemplo el código 50 corresponde con el municipio de Aranzazu. Entonces los reemplazaba a todos. Bueno, para el caso del estado civil constaba inicialmente este atributo con las clases del 1 al 6 y el valor también 9. Entonces, en base a la distribución o la frecuencia de estos datos, que por ejemplo la clase 1 hacía parte de 83 registros, la clase 2 de 12 y así sucesivamente,
En Forensis, que es el repositorio de medicina legal, encontré un reporte con el mismo número de clases, entonces lo que hice fue identificar la clase con mayor ocurrencia y tratar de copiar como el etiquetado de ellos y pues asociarlo a mi base de datos precisamente con la que mayor ocurrencia presentara. Entonces, asocié, por ejemplo, el código 5 a soltero porque el 5 en el caso de mi base de datos era el que mayor ocurrencia tenía y pues en el caso de ellos también, entonces hice como esa asociación. Bueno, en cuanto a la normalización de los datos, lo he hecho para los atributos ocupación, mecanismo de suicidio y nombre de la EPS. En el caso de la ocupación, tenía, por ejemplo, variable, etiquetas de los datos como vigilancia, vigilante, vigilantes y celadores, vigilante privado, pero todos en realidad querían describirme lo mismo. Entonces lo que hice fue agruparlos todos en una única palabra que era vigilante. Para el caso del mecanismo del suicidio, aunque no lo crean, habían datos como ahorcamiento por ahorcamiento del cuello. Entonces lo que hice fue agrupar todos esos casos en uno solo que fuera ahorcamiento. Y lo mismo para el nombre de la EPS. Para describir, por ejemplo, el caso de Caprecom EPS, podía estar escrito Entidad Promotora de Salud Caprecom, Caprecom EPS SA. Entonces, identificar todos esos casos y llevarlos a agruparlos en una sola palabra. Listo, entonces luego de la limpieza de los datos he procedido ya un poco con el análisis descriptivo de los mismos, identificando para cada atributo los descriptores estadísticos y lo que ilustro en pantalla. Y desde este punto ya era posible empezar a identificar, por ejemplo, en este caso específico del año de defunción, que el año 2015, con una frecuencia del 16,85%, fue el año en el que más suicidios se reportaron. Bueno, en este punto también identifiqué, por ejemplo, la distribución de la edad según el género. Entonces fue posible evidenciar, por ejemplo, que las personas fallecidas de 11 años fue solo una persona y era un hombre. De 12 años eran dos personas, un hombre y una mujer, y así sucesivamente. Ahí está la tablita cortada, pero ella continúa. Bueno, finalmente para la construcción del modelo que permitiera identificar esos factores de riesgo, he implementado un árbol de decisión en RStudio. Listo. Llegados entonces a los resultados, quisiera mostrarles en primer lugar los del análisis descriptivo y exploratorio, que básicamente lo que hacen es dar respuesta a los interrogantes que inicialmente les mencionaba y que la verdad estos datos están bien interesantes. El primero de ellos es la distribución de los suicidios por género, donde podemos observar que son muchos más los hombres que se suicidan que las mujeres. Luego, la distribución de estos suicidios por municipio según el género, donde claramente Manizales, Dorada y Anserma reportan el mayor número de suicidios. En este gráfico podemos ver que el año 2015 seguido del año 2016 fueron los años con más casos de defunción a causa del suicidio en el departamento de Caldas, ¿no? Bueno, mientras que los meses fueron enero, septiembre y diciembre, los meses en los que más se reportaron suicidios. La EPS a la que pertenecían el mayor número de personas que se suicidaron entre el 2010 y el 2017 fueron Caprecom, seguido de Café Salud y Asmet Salud. En cuanto al estado civil de las personas, podemos identificar que en su mayoría las personas que se suicidaron eran solteros. Claro que en unión libre y casados se reportan también un gran número de casos. Bueno, estas personas en su mayoría podemos identificar aquí que se dedicaban a labores del campo. Los agricultores claramente son las personas con mayor índice de suicidio en Caldas, seguido de los estudiantes, las amas de casa o personas que se dedican a labores del hogar. Y por último, quisiera mostrarles que el mecanismo de suicidio más recurrente fue el ahorcamiento, seguido de la intoxicación. Intoxicación exógena, intoxicación, que faltó como agruparlas porque independiente, ambas son intoxicación.
Listo, entonces ahora quisiera pasar a mostrarles algunos de los resultados o los factores de riesgo que he logrado identificar a partir de la construcción del árbol de decisión. Entonces, he sacado algunas conclusiones, algunos factores, pero en realidad se pueden extraer muchos más. Y algunos de ellos son, por ejemplo, si la persona vive en alguno de estos municipios, Dorada, Manizales, Villa María o los que vemos allí, además de vivir allá, es agricultor, está soltero y se encuentra afiliado a Café Salud o a Sol Salud, es ya población en riesgo. Este tipo de personas podrían presentar pensamientos suicidas con orientaciones a practicarse algún tipo de intoxicación. Otro de ellos fue que si la persona vive en Aranzazu, Chinchiná, Pensilvania, algunos otros municipios, está soltero o casado, tiene menos de 26 años, este tipo de personas ya podrían clasificarse como población en riesgo a cometer suicidio y podría practicarse ahorcamiento. Otra de las que he extraído fue que si esa persona vive en Dorada, Manizales o alguno de estos municipios, es militar o carreras afines, bueno, carreras no, sino ocupaciones. Además de eso, está soltero o viudo, se encuentra afiliado a la EPS de la policía, de las Fuerzas Armadas, es ya población en riesgo. Podría presentar pensamientos suicidas con orientaciones a autolesionarse con el mecanismo de heridas en el cráneo. Heridas en el cráneo realmente puede cobijar, no sé, un disparo o cosas de este tipo, que podría prestarse mucho para este tipo de ocupaciones. Listo, quisiera entonces ya pasar a hablarles un poco de las conclusiones del proyecto. Y la primera de ellas ha sido que no hay registros de mujeres que se hayan suicidado entre el 2010 y 2017 que pertenezcan a labores del campo. Las mujeres del campo no presentan tendencia de suicidio. Por el contrario, el mayor número de mujeres suicidas se dedicaban a labores del hogar y también estudiantes. Bueno, la segunda de ellas es referente a, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, el intento de suicidio en mujeres es 1.2 veces superior al de los hombres. Sin embargo, con los datos obtenidos en el proyecto, se ha logrado identificar que se suicidan casi 4 veces más hombres que mujeres. Es como si fuera una relación 4-1. El estudio eh, dice que esto puede suceder porque los hombres ejecutan mecanismos mucho más graves, no dan tiempo de hacerles como cambiar de opinión y de cierta manera podrían ser también los hombres como más decisivos y más radicales. Dicho de otra manera, las mujeres son las que más piensan en suicidarse, pero no lo efectúan. Por el contrario, los hombres no tienen muchos pensamientos suicidas, pero los que lo tienen lo llevan a cabo. Bueno, la tercera conclusión que quisiera mencionarles es que aunque el mayor número de suicidios de hombres se registró en los meses de enero y septiembre, las mujeres por su lado registraron mayor número de defunciones a causa del suicidio en los meses de febrero y noviembre. Y por último, aunque el modelo no logra ser muy específico con la asertividad del perfil de personas en riesgo por cometer suicidio, es importante realizar, por ejemplo, campañas de prevención en sectores que evidentemente podrían tener pensamientos suicidas. Por ejemplo, se pudo identificar que los agricultores tienden a tener pensamientos suicidas, entonces, ¿por qué no acudir a agricultores que sean solteros y que, por ejemplo, vivan en Norcasia? Si podemos identificar que muy probablemente ya es población de riesgo. Y ya, por último, algunas referencias en las que me he basado y muchas gracias.